Mi Dios, gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Mi Dios, no tomamos a la ligera el estar aquí, porque hay en muchos lugares que no tienen la libertad que nosotros tenemos de adorarte, de exaltarte. Mi Dios, se trata de ti y solamente de ti. Yo te pido que en esta tarde tú nos hables directamente a nuestro corazón, a nuestro ser, y que al salir de estas cuatro paredes podamos decir: Dios me tocó, Dios me habló, Dios me restauró, Dios me ministró, Dios me sanó, Dios está conmigo, Dios está en control, Dios es mi guía, Dios es mi patrón, Dios es mi salvador, Dios es todo lo que yo necesito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Puedes tomar tu asiento, por favor? Qué bueno es poder verte en esta tarde de domingo. Corra la voz que hay una iglesia que se llama Casa de Favor y es la mejor de todo el Valle Central. Vamos, si va a aplaudirlo, hágalo como que usted cree esa palabra. Amén. Wow, dile a tu vecino, el que está a la derecha: wow, vecino, prepárate, porque quizás voy a ser vecino en el cielo contigo. Amén. Dile: vecino, vamos, dígale: vecino, asegúrate de tomarte una selfie conmigo, porque cuando me veas bien prosperado y bendecido, vas a querer una conmigo también. Y quiero hablarte en esta tarde, de un tema que lo he titulado yo: vivo en el Kairos, soy un Fares. Vivo en el Kairos, soy un Fares. Diga conmigo: soy un Fares. Si nunca has escuchado de esta historia, ahora la vas a escuchar. Y si la has escuchado, pues también Dios te va a hablar. De Dios nadie se escapa, amén. Dios nos está viendo todo el tiempo. Pero hay generaciones en la Biblia que marcaron la diferencia. Hay personas en la palabra de Dios que hicieron la diferencia. Y en este tiempo Dios está levantando, quiere levantar. Hay algunos que los está levantando. ¿Cómo es Dios? Hay gente que está arriba, pero como se les olvidó quién los puso arriba, vienen para abajo. Y hay otros que no tienen mucha publicidad, pero que están haciendo las cosas bien de acuerdo a Dios y van para arriba. Hay empresas que están se están tratando mal a los trabajadores, y tarde que temprano esa empresa va hacia abajo. Pero cuando honras a los trabajadores, esa empresa Dios la va posicionando. Porque dice la Biblia que a pesar que te veas de último, no quiere decir que no te va a poner al principio. ¿Están aquí? ¿Se fueron los amenes o qué? Ahorita puedes estar hasta atrás, pero eso no significa que te vas a quedar todo el tiempo atrás. Dios, en un abrir y cerrar de ojos, en menos del tronido de este dedo mío, te puede colocar en una posición donde Dios le place ponerte a ti. Amén. Y ahora, si estás pasando situaciones difíciles, no significa tampoco que ahí te vas a quedar todo el tiempo. Dios tiene algo mejor para mí. Diga: Dios tiene algo mejor para mí. Y voy a hablarte ahora acerca de lo que te dije. Vivo en el Kairos. Diga conmigo: vivo en el Cairo y soy un Fares. Es más, le voy a dar unos 15 segundos para que vaya a las redes sociales y comparta la transmisión, porque este mensaje va a estar bueno. Te vas a tener que agarrar de la silla. Si no te agarras de la silla, peligroso y te caes. Así que puede ir. ¿Quién no tiene Facebook de aquí? Si no tiene Facebook, no existe. No es cierto. Un amigo mío decía de que el que no tiene Facebook es como que no exista. Mira, todo, solo una no tiene Facebook. Se me hace que yo le voy a enseñar. El problema es que si le enseño, usted va a pasársela en el Facebook todo el tiempo. Así decía mi mamá la otra vez. No decía, de repente sí. Pero bueno, entonces vayas a las redes sociales, puede transmitir Facebook,
Estamos en Facebook, estamos en YouTube en este momento. Y durante la semana usted puede ir a compartir también los álbumes. Dele un fuerte aplauso a los fotógrafos también, que hacen un trabajo excepcional. Excepcional, la verdad que capta las mejores. Y aunque no me voy a decir un secreto, ¿ok? Voy a decir un secreto. ¿Está bien si se lo digo? Mejor la próxima semana se lo voy a decir. ¿Se lo digo ahorita? Nuestra fotógrafa, al que no tiene pelo hasta le pone cabello. Esas son fotógrafas de excelencia, que se toman el tiempo para que usted se vea mejor todavía, ¿verdad? Yo no me la sabía esa, pero un día me revelaron el secreto. Eso quiere decir que están haciendo las cosas con excelencia. En el capítulo 1 de mi libro que yo escribí hace como 5 años, Dios me habló que empezara a escribir un libro. Lo empecé a escribir y a escribir y a escribir, y por una u otra razón no se había dado finalizarlo. No era el tiempo de él. Pero hablo acerca de lo que te voy a predicar ahora, porque todo lo que esté en este libro es bíblico. Diga, todo lo que esté en este libro es bíblico. Es más, hay algunas frases de otros pastores también que se me parecieron interesantes y también las puse aquí. Este libro se llama El Kairos de Dios. Descubre la grandeza de vivir en el tiempo perfecto de Dios. No estoy para promocionarlo, pero te cuento que el autor es un tremendo hombre de Dios y lo puedes adquirir allá afuera también. Amén. Entonces te voy a predicar del capítulo 1, destinados a vivir en el Kairos de Dios. Y como cada día es una nueva revelación, la verdad que hay cosas que en el libro uno dice después, ¿por qué no escribí esto? Pero es porque Dios quiere que escriba otro. Entonces se escribió este libro hace 5 años más o menos, empecé a escribir, pero por una u otra razón no se daba. Y cuando ya lo iba a terminar, no se dio. Así que me esperé que el tiempo de Dios llegara. Pero hablo acerca en el capítulo 1, destinados a vivir en el Kairos de Dios. Pero para resumir un poco más, para que no sea muy largo el título, por eso te digo, te escribí ahí, yo vivo en el Kairos, soy un Fares. Porque el que estás viendo delante de tus ojos es un Fares. Diga conmigo, yo soy un Fares. Al salir de estas 4 paredes te vas a dar cuenta que tú eres un Fares. Y si no eres un Fares, vas a ser un Sara. Porque solamente pueden haber, hasta en el juego de fútbol, siempre hay 2 equipos. Siempre hay 2 equipos. En el boxeo siempre hay 2 contrincantes, ¿cierto? En lo espiritual siempre hay luz y hay tinieblas. Hay lo bueno y lo malo. En lo espiritual no puede haber nomás que estamos entre medio. No se puede. O eres o no eres. O somos o no somos. Amén. Así que enfrente de ti está un Fares que se metió, Dios lo metió al Kairos de Dios. Pero el Kairos, en este capítulo, este Kairos es cuando dejas de tratar en tus propias fuerzas y permites a Dios obrar en su gracia y en su sobrenaturalidad. El Kairos de Dios es cuando dejas de tratar en tus propias fuerzas y le permites a Dios obrar de una manera sobrenatural. Porque muchas veces nosotros como seres humanos queremos lograr las cosas en nuestro tiempo, en nuestro momento. Y Dios dice, no, para los hijos de Dios sí, es bueno la fe, sí, te tienes que esforzar, sí, tienes que ser obediente. Pero Dios hace las cosas a la manera de Él, en su soberanía. Pues ¿por qué te decía que delante de ti está un Fares? Porque mi papá, te cuento, mi papá no era joven. Mi papá no era joven cuando vino esta belleza. ¿O no, Santa Madre? Aquí está la Santa Madre. Mi papá tenía, ¿cuántos años piensas que tenía mi papá? Pregúnteme cuántos años. 56 años. No era un treintón, no era un cuarentón. 56 años.
casi 60 años. Y yo no vine cuando mis papás deseaban tener un hijo. Voy a ser transparente con ustedes. Y como dije, mi mamá está aquí. Era un momento donde ellos estaban separados. Y delante de los planes de Dios, yo no estaba. Delante de los planes de Dios, yo sí estaba escrito. Delante de los planes del ser humano, yo no estaba predestinado y destinado para llegar a la faz de la tierra. Pero cuando dejas de tratar el Cairo en tus propias fuerzas y permites a Dios obrar en su gracia y en su sobrenaturalidad, es cuando Dios hace el milagro. Vino el de repente de Dios con mi mamá. Y mi mamá la voy a poner en aprietos ahorita, pero voy a hacer como que no oye ahorita. Hágase la sorda usted, mamá, como que no está aquí usted. Vino ese momento donde estaban separados y de repente llegó. Se volvieron a encontrar. Pasó otra oportunidad, no sé, por los destinos de la vida, por Dios. Y en una noche de romance, en una noche de todo que todo comenzó con un hola, pero estaba escrito en el calendario de Dios, en la agenda divina de Dios, que en ese encuentro mi mamá quedara embarazada de mí. Eso se llama el Kairos de Dios. Cuando tú piensas que no se van a dar las cosas, sí se dan. Cuando la gente trata de cerrarte las puertas y Dios te abre un portal. Cuando la gente te quiere detener, pero Dios dice: no hay nadie que lo pueda detener en esta faz de la tierra. Si yo digo que llega la bendición, llega la bendición. Si yo digo que llega el muchacho, llega el muchacho. Y ahí venía el muchacho, el que ni mis padres querían o pensaron. Ahí llegué yo. Y qué tremendo es esto, que cuando Dios, mira qué tremendo lo que te voy a decir, que ahorita está fluyendo esto. Cuando Dios trae a alguien en tu vida o en tu familia que no es deseado, es el que más te va a bendecir. Es el que más va a abrir brecha. Es el que más va a traer favor. Es el que más Dios va a honrarte, lo va a traer para honrarte a ti. Papá, mamá, quizás el que quizás no deseabas es el que más te va a sorprender. El que más te va a apoyar. Porque así es Dios. Diga conmigo: así es Dios. Las oportunidades del cielo llegan cuando menos lo piensas, pero porque eres obediente a Dios. Y yo te quiero contar de esta historia de Fares, porque es una historia maravillosa. Está en la Biblia. Génesis 38, 27 al 30 dice: cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, llegó el tiempo que diera luz Tamar, se descubrió, Dios le bendiga, que esperaba, no era una persona, no era un niño el que esperaba a Tamar. Se descubrió que era gemelos. ¿Están aquí o no están aquí? Si saben leer o no saben leer. Bueno, lea conmigo. Eran gemelos. Durante el parto, uno de los niños saca la mano. Durante el parto, uno de los niños saca la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo, porque esto es lo que se hacía en tiempos antiguos. El primero que sacaba la mano era importante. Por eso lo marcaba la partera. Le ponía una cosa roja, un hilo rojo a la manito que saliera primero, o al pie que saliera primero. Y entonces dice que le ató un hilo rojo en la muñeca de la mano y anunció: Dios le bendiga a usted también. Este salió primero. ¿Qué dijo la partera? Este salió primero. El primero que extiende la mano es el primero que se le ponía el cordón rojo, el hilo rojo. Y dijo: este salió primero. Pero luego, diga conmigo, pero luego, el de repente de Dios. Pero el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. En otras palabras, el que venía acelerado se dejó de acelerar un momento. Y estaba otro violento dentro del vientre de la mamá. Metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó. La partera se quedó sorprendidísima. Ella exclamó. Cuando tú exclamas algo es porque te quedas sorprendido. Entonces dice: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Y lo llamaron
Fares nuevamente. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sara. Te voy a rápidamente, te voy a dar los significados de Sara. Sara significa el amanecer, el resplandor, algo fugaz, algo que solo brilla al principio nada más. O sea, en otras palabras, Sara es algo momentáneo. Es como la Coca-Cola que le echas al vaso y subes, pero en segundo llega. Estaba lleno el vaso, pero no estaba lleno. Es algo que pasa de repente. Pero los fares significa lo rompe brecha, significa ruptura, el que rompe límites, el que abre brechas. Como te decía la pastora, el que abre caminos donde no hay, el que él solo se levanta, el que Dios le bendiga también, el que dice aquí algo tiene que cambiar. Nació, miramos la historia bíblica de que venía el niño primero, el Sara venía primero. Levanta la mano, saca la mano. La partera, era importante eso. Pregúnteme por qué era importante. Porque cuando nacía un niño en tiempos antiguos, ese era el primogénito. Y el primogénito le llegaban todas las bendiciones por ser el primer hijo. Básicamente era legítimo en todo, se le entregaba todo, las bendiciones, todo se le daba. ¿Se acuerda de aquel Jacob que luchó por la bendición? Que dice de que peleó, engañó al papá, le compró ¿qué le compró a su hermano? La primogenitura, porque antes era suma importante la primogenitura. En El Salvador se premia al que sale el último. El último es el heredero de la casa de papá. El último es el heredero de las propiedades de papá y de mamá. Pero yo no sé si en otro país se premia el primero. Levante la mano si en otro país se premia el primero. Por eso ahí, en México se premia el primero, ¿cierto? En México, ¿están los mexicanos aquí o no? En El Salvador es diferente, se premia el último. En otras palabras, yo salí el último, yo tengo una casa en El Salvador. Ya las escrituras ya las hizo mi mamá y yo las tengo. Es más, mi abuelo, que poco conocí yo, cuando nació mi hermano, que fue el primero, dijo, hasta aplaudió mi abuelo. ¿Y sabe cómo se llamaba mi abuelo? Domingo, como ahora. Se llamaba Domingo. Pero mi abuelo Domingo tenía unos ojos azules. Yo no sé por qué no salí. ¿Por qué me los cambiaste, Señor? Pero es que porque a la pastora no le gustaban ojos azules. Si yo le salgo ojos azules, olvídate, se vuelve loca. Entonces mi abuelo era ojos azules. Pero cuando llega mi hermano se llama Eli. Entonces dijo, wow, ya tengo a quien premiar, porque era el último, ¿cierto? De los varones, el último. Yo solo somos 2 hombres nomás en la casa. Pero de repente llega el pastor Giovanni y dice, wow, ahora tengo 2 quien premiar. Y nos dejó un terreno a los 2. Porque la mentalidad de antes era así. La mentalidad de antes era así. Las mujeres, un hombre se las va a llevar. Y los hombres van a traer. Pero esta mexicana no se quiso para El Salvador conmigo. Es una Fares. Cambió las reglas del juego. Entonces nos dio terreno nuestro abuelo. Y le digo que la bendición, mire, ahorita me estoy acordando de tantas cosas que le estoy predicando, que ni siquiera están ahí. Dios nos persiguió tanto la bendición que no me acuerdo qué año fue, pero golpeó terremoto 7.5, 7.8 por ahí al Salvador. Y la casa de nosotros, porque vivíamos bien pobres, se derrumbó. Se partieron las paredes. Y como Dios, en el plan de Dios, es que hay bendiciones. Y te estoy diciendo por esto que está fluyendo ahorita. Hay bendiciones que ni tú te imaginas que te van a llegar. Sí, dije que hay bendiciones que tú ni te imaginas que te van a llegar. Sí, amén. Va a suceder salvaciones con aquel que te da guerra y guerra como hijo, y Dios lo va a transformar. Se cae nuestra casa. Muchos se rieron porque se cayó. Muchas casas se cayeron, claro que sí. Pero mi papá, yo me estoy acordando de mi papá, por ser cristiano, empezaron a ofrecer ayuda. Pero como era cristiano en ese tiempo, mi papá lo ignoraba. Mi papá andaba como un Fares también.
tratando de agarrar ayuda. ¿Cuál ayuda, pastor? Explíqueme bien la situación. Sí, vinieron unos de aquí de Estados Unidos, porque los americanos o los norteamericanos siempre tienen el corazón de poder, Dios le bendiga, de poder ir a ayudar a nuestra gente. Y llegaron allá y mi papá dijo: ¿por qué no me dan a mí? Y el simple hecho que no le dan es porque era cristiano. Pero llegó un momento donde se rompió su insistencia y fueron a pedir y a pedir y a pedirla, porque a todos le estaban construyendo casas. Pero él de repente llegó, y si le digo yo, sin merecerlo, bueno, que ya lo merezco por la gracia de Dios, por la gracia de Dios lo merezco, pero sin imaginarlo, los americanos nos fueron a hacer una casa. Y yo tengo una casa en El Salvador que no me costó absolutamente nada construirla. Todo el material lo pusieron pagado. A alguien Dios le va a pagar la casa en esta tarde. A alguien Dios le va a hacer un milagro sobrenatural. A alguien Dios le va a transformar algo en su vida. A alguien que diga amén a eso. Ni estaba yo ya en El Salvador, ya estaba aquí estudiando cuando empezaron a hacer mi casa. Y allá tengo una casa. Los que quieren ir a visitar El Salvador, que tanto oyen, que tanto está aquí, que está así, que está bonito, que está lindo, que puede pasearse, vaya, allá tiene una casa. Eso sí, le cuento, le va a cantar el pajarito, va a escuchar a la vaca rumiar, le va a escuchar absolutamente todo, el gallo cantar, porque se oye de todo. Se va a aprender las rancheras de aquel que ya falleció, de Vicente Fernández, quiera o no quiera, de Los Temerarios, le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque allá predomina el que tiene el estéreo más ruidoso, que se escucha de aquí y rebota con el eco y regresa acá. Y de repente usted, siendo cristiano, está ahí escuchando canciones, no porque usted lo decidió, sino porque hay alguien que está escuchando canciones. ¿Le pasó o no le pasó? Pero los zaras son esos. Esos son los zaras. Te digo de que te conté esto para que veas que Dios está trabajando en el Kairos de Dios y haciendo cosas que quizás tú ni te imaginas. Yo, ¿cómo me iba a imaginar que mi abuelo me iba a dejar terreno? Yo, ¿cómo iba a imaginar que a Dios iba a usar a alguien para hacer una casa para nosotros? Y ahora esa casa es donde habita mi mamá. Está ahí, es su casa. Ella me dice: ya no es mi casa, es tuya. Mientras usted esté ahí, esa es su casa. Haga lo que usted quiera, píntele como quiera, hágale lo que quiera. Y es más, le cuento algo: ya ahora en la madrugada sale mi mamá para El Salvador. Así que si la ven feliz en esta tarde es porque ya se va para su tierra. Llega el momento donde mi mamá pues sale. Le quisiera poner el micrófono para que diga qué dijo la partera. Parece que yo era un fares, hombre. Le voy a ir a preguntar para que escuchen todo lo que dijo la partera cuando yo nací. No me vayan a bajar, está bien, nomás voy un ratito. Si se acuerdan, y a Lidia, porque le están olvidando. ¿Qué dijo la partera cuando yo nací? Yo no me acuerdo. ¿No se acuerdan? No. Ay, Dios mío. Siéntese, por favor. Ay, la mejor momento se me fue de la mente. ¿Ah? Ya. Siéntese y en media hora ya no se vuelve a acordar. Venga, ma. Venga. ¿Qué dijo la partera? ¿Ya se acordó? Sí. A ver, ¿qué dijo? Olvidado. A ver. Dijo que era un niño bien valiente y que bien fuerte de los brazos. Y qué chulo nació. Ahí sí, eso no se equivocó ella. ¿Algo más que dijo? Siempre me ha dicho eso, y qué barbaridad, se le olvidó ahora. Por favor, siéntese, niña. Sí, lo levantó de los bracitos así, mire. Grosera. Y le dije yo: mire, usted me le va a quebrar los brazos, no ve que los tiene bien delgaditos. Y el nombre, si esto viene bien talludo, me dijo. ¿Qué es talludo? Explíquele, porque aquí los dejó en cero usted. Talludo que venía bien doble, bien fuerte de los brazos. Eso. Pero ella sí me dijo: no, hombre, que se le va a quebrar si esto viene bien talludo, me dijo. Siéntese, mamá, Dios le bendiga. Entonces, siempre me cuenta esa historia, ella. Y nomás que se pone nerviosa y se le olvidan las cosas. Ay, madre, tenemos que orar por usted. Pero bueno, entonces miramos nosotros de que, fíjate, te llevé a esto para que veas que en medio de todo Dios está trabajando a tu favor. En el Kairos de Dios es así. Lo que no producía empieza a producir. El milagro que estabas esperando por años sucede.
El hombre que nunca cambiaba empieza a cambiar y dice, oh, ¿qué pasó aquí? Pero es porque Dios así lo quiere. Pero el Sara es aquellos, representan a aquellos que nacen con una torta, dicen los mexicanos, bajo el brazo, pero no la aprovechan. Los Saras son aquellos que quizás la dinastía le deja una millonada de dinero y no la aprovechan tampoco. Un legado. Los Saras son aquellos que aparecen nada más por un momento y de repente ya se apagan. Esos son los Saras, los que tienen un gran potencial, pero de repente todo se vuelve gris y oscuro y retroceden. Pero hay unos Fares, y a esos Fares yo les vengo a hablar, y yo sé que están en esta tarde. Esos que abren brecha, que rompen brecha, que cuando las circunstancias son las más adversas, los Fares dice, yo voy a entrar a la fuerza, yo voy a ser violento. Aunque la gente me haya dicho que estoy en el último lugar, Dios me posiciona en el primer lugar, porque no es por la gente, es por Dios. Los Sara son aquellos como el rey Saúl, que aparecieron de la nada, pero conforme el tiempo se fueron apagando. Los Sara son como aquellos Lot, que tenían la oportunidad de brillar toda la vida, pero se fueron apagando. Los Sara son como aquellos como Caín, que Caín nunca pudo ver más allá, sino que el celo, la arrogancia, la envidia le ató su vista y le envenenó su corazón. Esos son los Sara. Pero los Fares son como el salmista David, que están allá desaparecidos y de repente entran en acción. Dije que los Fares son los que de repente entran en acción. Los Fares son aquellos, como te decía, como David, que están cuidando el ganado de papá, que nadie mira lo que está haciendo allá, pero de repente de allá Dios los va a sacar y los posiciona en una posición donde Dios dice, te voy a usar, te voy a levantar. Pero recuérdate que cuando Dios te levanta como Fares, la bendición no es nomás para ti, sino son para los de tu casa, son para tu familia, para tus generaciones. Porque los Fares, la bendición trasciende a los hijos de tus hijos, a los nietos, a los tataranietos. Los Fares son aquellos como Abraham. Yo quisiera que alguien dijera amén a esa palabra. Que aquellos que levanta y que dice, ¿qué quieres? Y lo dice, esto me parece tan hermoso, tan elegante, porque vieron el edificio nada más, porque vieron las ventajas que iban a tener. Pero Abraham dice, tranquilo, no te preocupes, quédate con lo más deseado, lo que puedes ver. Pero déjame decirte algo, lo que ves bonito ahora quizás no es bonito delante de los ojos de Dios. Lo deseado de ahora quizás no es deseado delante de Dios en este momento. Pero cuando tú eres un Fares, tarde que temprano Dios te va a levantar. Yo vengo a decirte en esta tarde que Dios te va a levantar de una manera sobrenatural. A alguien en esta tarde Dios lo va a bendecir y va a romper brecha, va a abrir camino, no por la fuerza, sino porque Dios está con usted. Alguien que diga amén a eso. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Los Fares, diga conmigo, yo soy un Fares. Él rompe brecha, el que rompe límites. No te lo digo yo para jactarme, pero yo te digo esto desde el momento crecimos en una pobreza extrema. Mi mamá la otra vez me estaba diciendo, no es cierto, tú no tenías un par de zapatos. Y le dije, mamá, usted ya se le olvidó. Yo tenía solo un par de zapatos. Yo me iba a jugar descalzo en las calles. Yo me iba a jugar descalzo porque no habían las finanzas, no habían los recursos. Pero Dios, ese es tu principio. Pero aunque tu principio, dice la Biblia, que haya sido pequeñito, tu postrer grande puede ser muy grande. Puede ser sumamente poderoso, puede ser sumamente transformador. Porque si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Entre más se levante en contra de ti, Dios más te va a promocionar. Amén. Entonces, decía yo desde la edad de cuando llegué como a eso de los 14, 15 años, yo creo, se acabó el dinero. Nunca había dinero en la casa. Nunca había dinero en la casa. Mi mamá es la única que traía dinero y lo traía en mercancía del mercado. Lo traía en pan, en crema, lo traía en aceite, cositas así del diario vivir. Pero vivíamos al diario vivir, o sea, nomás hay para hoy. Para mañana, nomás hay para hoy. Y el siguiente día hay para hoy nada más, hay para hoy nada más. Y llegó el momento donde terminé el 9º grado de la escuela en El Salvador.
pero hasta ahí le dije a mi mamá, ya es tiempo de que yo vaya a trabajar, porque en esta pobreza pues en algo le puedo ayudar, pero ir a trabajar. Y empiezo a buscar un trabajo y se me abren las puertas de un trabajo así temporal. Pero como les he dicho, un maestro que yo tuve en 9º grado, de 7º a 9º grado, se acuerda de mí que yo no estoy trabajando, que yo no estoy estudiando, y me dice: Giovanni, hay un bachillerato que está ofreciendo unas becas, pero es agrícola. Y le digo yo, no sé. Le digo, inténtalo. Le ofrecieron la beca a 2 personas más, o sea 3. Ninguno de los otros 2 la tomaron, yo la tomé. Yo me arriesgué, yo le dije, voy a intentarlo por 2 semanas. Si me gusta y me llama la atención, yo me voy a quedar. Y me dio unas ciertas cosas que tenía que hacer yo, obviamente, para dejar y mantener mi beca. Y le dije, ok, cuente con eso. Buena conducta, cuente con eso. Buenas calificaciones, cuente con esto. Asistencia y excelencia, cuente con eso, no hay problema. Y así es como empecé yo el bachillerato, a estudiar gratis. Te digo que yo soy un Fares y que Dios me ha bendecido y ha puesto su vista sobre mí y sobre ti también. A alguien Dios le va a animar en esta tarde. A alguien Dios le va a traer esperanza en esta tarde. Porque yo no te cuento de algo que yo conocí de alguien o que yo me inventé de alguien. No, ese lo viví yo. Y le digo, ok, cuente con eso. Empiezo a estudiar los 3 años. Voy rápido, los 3 años. A los 3 años vinieron a ver todas mis calificaciones, mi conducta. Y me dice, Giovanni, ven para acá. El director del bachillerato me dice, Giovanni, hemos analizado todo. Queremos hacerte partícipe de una información, a ver si te interesa. Y ahí vinieron, me presentaron a la oficina y me presentaron: puedes aplicar a la beca que tú quieres. Puedes ir a Corea si tú quieres. Puedes ir a Honduras si tú quieres. Puedes ir a Costa Rica si tú quieres. Puedes ir también a Estados Unidos si tú quieres. Y desde los 7 años Dios había puesto algo en mi corazón, que un día yo iba a pisar tierra norteamericana. Y yo, cuando me dijeron Estados Unidos, algo brincó dentro de mí y dijo, tengo que ir a Estados Unidos. Pero el proceso no va a ser tan fácil, me dijo el director del colegio. Me dijo, va a tardar como 1 año más o menos, pero aquí está, las puertas las tiene, las calificaciones las tiene. Hemos visto esto. Apliqué. 1000 estudiantes, de 1000 estudiantes, ahí estaba Giovanni seleccionado al finalizar de 1 año. Dicen, Giovanni, queremos llamarte, hemos visto tu historia, nos has impactado, has hecho al otro esto, aquella. Y dijeron, te vamos a dar la beca. Ahora ya no era la beca para el bachillerato, ahora la beca era para venir a estudiar a Estados Unidos. 2 años completamente pagados, que equivalían a 4 años de estudio aquí en Estados Unidos. Ahí Dios me mete en medio de los anglosajones para poder estudiar. Y ahí, después de estar estudiando ESL classes, yes, because Pastor Giovanni speak a little bit English, not that much, but I speak, I understand a little bit. Y ahí donde yo conozco a la que es mi esposa en este momento. Mira, ahora el Kairos de Dios, de estar estudiando gratis 3 años en El Salvador, ahora me mete a estudiar Dios aquí en Estados Unidos. Me trae con vuelos pagados. Me arreglaron los dientes en El Salvador. Todas las caries se desaparecieron. Me dieron, era una beca que estaba valorada en más de $200,000. Casa aquí rentada, pagada, libros pagados, estudios pagados, y todavía me daban dinero. Dios es bueno. El Kairos de Dios a alguien le va a caer en esta tarde. No sé si me faltan los monitores, porque se va. Entonces cuando me dieron me dicen de la beca, me ofrecen de varios estados, me ofrecen en Nueva York, me ofrecen en Texas, me ofrecen de esto, del otro, y me dicen, pero hay una universidad que es la mejor para la carrera que tú estás estudiando, que es agronomía. Y le dije, ¿dónde está? ¿Dónde cree que está? Modesto, California. Porque estamos en el Valle Central. Ahí está perfecto. Ahí se llenó. Ahí ya el sonido quedó al 100. En Modesto, California. Porque Modesto, California es el Valle Central, donde se produce la mayoría de verduras y frutas que se mandan a diferentes estados de esta nación. Usted me dirá, coincidencia. Nada es coincidencia, es el propósito divino que Dios tiene establecido para cada persona. Después de 3 meses llego y me siento a una aula, le llamo yo, a un cuarto donde estaba el maestro, y ahí entra la pastora Patti y se sienta enfrente de mí en la misma silla.
Y yo lo que le digo allí, una clase que delante no tenía nada que ver con mi carrera, nada tenía que ver. Yo no sé por qué me metieron esa clase en el currículum. Eso no lo sabía antes, pero sí lo llegué a entender después. Porque el propósito de Dios a veces no lo entienden los planes. Espérate tranquilo, camínale con fe y después Dios va a decir: ah, por eso es que me desviaste de allá, por eso me colocaste aquí, por eso me llevaste ahí. Y la primera que ponen ahí es a la pastora Patti. Ahí la pusieron ahí. Y lo primero que yo le digo con todo temor: me agarró pollito. Lo primero que yo le digo, como medio asustado, en inglés le pregunté: ¿hablas español? Y la pastora Patti, pues es que es blanca ella, traía el pelo güerito, bien bonito, ¿verdad? Como dice el pastor Ale, bien bonito, ¿verdad? Y entonces, y le pregunto yo: ¿hablas español? Y ella dice: todo lo que quieras, salvadoreña. No, eso lo inventé. Eso lo inventé ahorita. No, me dijo: sí, yo hablo español. Y ahí empezamos. Ajá, y le dije: oh, yes. Los propósitos de Dios. A pesar de, rompe brecha, a pesar de que yo estaba en una pausa espiritual. Yo en El Salvador desde los 7 años lloraba y decía: Señor, yo no sé un día, pero tú me vas a llevar a Estados Unidos. Antes de venir a la beca me hicieron, es lo que te digo, cosas que no sabes, pero que ya están en el propósito de Dios. Me hicieron escribir un manual tan grande con fotografías. Allá andaba yo en las tierras, en los maizales, en esto y el otro, tomándole fotografías al café, a los árboles de café, a las plantas de maíz, los tipos de suelo que tenemos en El Salvador. Yo no sabía ni para qué. Y de ahí te van preguntando: ¿cuáles son tus creencias? Pues obviamente mi creencia es: somos cristianos, creemos en Dios. Y le escribí todo el background mío y esto y el otro. Nunca sabía dónde yo iba a parar, pero sí Dios ya sabía dónde iba a parar yo aquí en Estados Unidos. Todo mi currículum se lo había dado a una afroamericana aquí en Estados Unidos. Y esa afroamericana leyó todo básicamente y te colocaban de acuerdo a tus creencias. Esta afroamericana era cristiana. Ella, sin antes yo saber, desde El Salvador ya tenía una casa espiritual para mí, donde me iba a congregar en habla hispana, de habla español. ¿Usted habla español o poquito español? Y dijo, esa es una broma, ok. Y dijo: ya tengo todo seleccionado. Ella iba en su carro, me dejaba en la iglesia donde yo recibía la palabra de Dios, y ella se iba para la iglesia americana. Todo estaba coordinado exactamente de acuerdo al propósito eterno de Dios. Me gradúo yo y vuelvo a El Salvador, y bueno, la historia sigue. Pero sus planes son más grandes que tus circunstancias. En mi vida, tus planes, vamos ahí, despiertes el que está en la computadora, sus planes son más grandes que tus circunstancias. Las circunstancias, cuando yo nací en un lugar pobre, entre la tierra. Teníamos nuestra casa, era de adobes o tabiques, como le dije, pero no de los pequeños, de los grandes, tabiques grandes. Por eso se nos cayó la casa en el terremoto. Caminaba yo para poder llegar a estudiar, porque no teníamos el pasaje, porque allá hay 2 rutas, les decía un día de esto en El Salvador: ruta, la cuota que le dicen en México, y la libre. Allá es en El Salvador calle vieja, calle nueva. Calle nueva es donde se paga un poquito más, calle nueva es donde vas directamente muchas veces, pero calle vieja es donde van los más pobres de los pobres. Ahí estaba el pastor Giovanni. Caminaba más de lo normal, 40 minutos o 50 minutos, a agarrar un bus, un camión que pagaba menos, pero que lo llevaba donde estudiar. Cada sacrificio vale la pena. Lo que estás haciendo en este tiempo vale la pena. Tu esfuerzo vale la pena. Tu adoración vale la pena. Todo lo que estás haciendo para Dios vale la pena. Tus hijos te están viendo. Tus acciones hablan más que la palabra. Sigue perseverando, sigue adelante. Aunque a veces no sientas venir a casa de favor, dice: Señor, voy a ir. Porque cuando tú no sientas, Dios, no nos movemos por el sentimiento, nos movemos por convicciones. Yo vengo a la casa de Dios
porque Dios me bendice. Yo vengo a la casa de Dios porque Dios me transforma. Yo vengo a la casa de Dios porque Dios me habla. Yo vengo a la casa de Dios porque Dios me ministra. Yo vengo a la casa de Dios porque yo soy un fare. Yo vengo a la casa de Dios porque Dios está aquí donde están 2 o 3 en su nombre. Ahí Dios manda su promesa, que es el Espíritu Santo. Sus planes son más grandes que tu circunstancia. Vamos, sacude a alguien que está a tu lado y dile: los planes de Dios son más grandes que tu circunstancia. Y ahí estaba el Fares. Diga conmigo: yo soy un Fares. Jeremías 29, 11, 13 dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. ¿Cómo son los planes de Dios para nosotros? Para nuestro bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiere buscar al Señor de todo corazón? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo pienso que apenas están despertando ustedes. Estoy predicando más bien que sus amenes. Mira, los planes de Dios son perfectos. Muchas cosas yo no las entendía. Y yo conozco a mi esposa, la que es mi esposa, y le digo: yo tengo una palabra. Sabe, el pastor Giovanni puede tener muchos defectos, pero trata de cumplir. No soy perfecto, pero trato de cumplir mi palabra. Si yo te digo que te voy a llamar, trato la mejor manera de llamarte. Si yo te digo que voy a estar a 1 hora, yo trato la mejor manera de estar 1 hora. Requisitos del programa: tienes que regresar a El Salvador, sí o sí. Requisitos del programa: tienes que sacar buenas calificaciones en Estados Unidos, si no te mandamos de regreso antes de tiempo, sí o sí. Requisitos: no puedes llegar al apartamento o a la host mother o a la casa de la host mother más tarde de las 10 de la noche. Sí o sí tenía que estar allí. Requisitos. Y uno de los requisitos más grandes: no te puedes casar en Estados Unidos. No te puedes casar. El propósito de mandarte allá es para que vengas aquí y apliques los conocimientos que aprendiste en Estados Unidos, y te vamos a utilizar aquí. Ok, perfecto. Firma este documento. Pum, lo firmé. Yo di mi palabra. Voy a regresar. ¿Sí o no, mamá? ¿Se acuerda de eso? Entonces mi mamá fue también, firmó y le dijo: eso sí, tiene que regresar. O tengo que regresar. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos en la universidad, pero habían ciertos requisitos y una palabra que yo había dado, que tenía que regresar a El Salvador, sí o sí. No me puedo casar aquí, no puedo manejar aquí, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Ok, perfecto. Regresé a El Salvador. Ya al momento de irnos, le digo a mi esposa: bueno, si este amor es real, bien poético yo, bien romántico. Bien romántico yo, le digo: si este amor es real. Y la pastora llorando: sí, mi amor, yo te amo. No, eso lo estoy inventando, pero sí, esa es mi versión, es verdad. Ya ve que los hombres tenemos una versión, ¿verdad? ¿O no? Los hombres tenemos una versión y las mujeres tienen otra versión. Pero es bonito, ¿no? Entonces nos conocimos, y al llegar los 2 años que me gradué, tenía que regresar a El Salvador. Y ya pues yo respeté mucho a la que era mi novia en ese tiempo, y llegó el momento de regresar. Y le digo: bueno, es tiempo de regresar. Pero el programa te pone ciertos parámetros cuando regresas. Te vamos a buscar un trabajo, bla, 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 pero tienes que quedarte un ratito en El Salvador aquí. Y le digo a la pastora: pues no podemos casarnos, así que vamos a esperar un tiempo. Yo me voy para El Salvador, yo no puedo regresar en este momento. Voy a regresar, pero no en este momento. Y digo: pero tú puedes ir. Allá está el morenito, allá está el flaquito en ese tiempo, allá está el que se le veía la manzanita, allá está. Si quieres regresar allá nos podemos casar. Y en ese acuerdo quedamos de que íbamos a hacer las cosas bien y nos íbamos a casar, sea allá o sea acá. Pues la pastora Patti se enamoró de mí. Se enamoró locamente. Y pues yo también, cuesta al hombre decir, ¿verdad? Yo también. Y entonces si decimos: no, yo no tenía dinero. Ahorita no es tiempo de reclamar, pastora Patti. Entonces sí. No, y acuérdese que antes era más difícil porque no teníamos
FaceTime, no había videos, o sea, los teléfonos no tenían nada. Entonces por cartas y así por email. Y pues a veces por llamadas. Pero a los 6 meses fue, 6 meses, ¿cierto? 6 meses es que ella decide ir a El Salvador y nos casamos allá en la Ciudad Morena. Los que no saben cuál es la Ciudad Morena de El Salvador, se llama Santa Ana. Allá se fue a casar y ahí es otra historia que para después se la voy a contar. Pero regresamos, los planes que Dios tiene no son para tu mal, son para tu bien. Y hoy estamos parados aquí bajo el plan de Dios. Cuando tú tratas de hacer las cosas bien, su plan se va. Y tú que estás en esta tarde, que quizás tienes poco tiempo, porque miro muchas caras nuevas en la iglesia. Mira cómo está la iglesia, ya casi estamos llenos. Míralo. Estamos casi llenos. Hay asientos ahí, pero casi lleno. Si tú tienes una vez, 2 veces y te preguntas quizás, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué horas vine yo aquí? ¿O cómo es que llegué yo aquí? No, ese no es tu problema. Ese es el plan de Dios que tiene para ti. Aquí Dios te trajo. Aquí vas a crecer. Aquí vas a ser bendecido. Amén. Sigo por el tiempo. Yo sé que usted le pudiera contar otra historia a la pastora Patti, cómo yo le enamoré. ¿Quiere que se la cuente? No, dijeron que no. Romanos, el que religioso dijo, yo vine a escuchar palabra de Dios. ¿Y qué está escuchando? Está oyendo del kairos de Dios y cómo el propósito de Dios, el plan de Dios se cumple. Romanos 8:28. Sabemos además que las cosas que a los que aman a Dios, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los fares conforme a su propósito son llamados. O sea, hay también parámetros ahí. Sí, todo obra para bien, dice uno, para los que aman a Dios. Claro, pero mira la segunda parte. Dice, todas las cosas las ayudan para bien. Sí, a todos los que aman a Dios. Sí, pero esto es, ojo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, no a los que dicen ser llamados, porque ahora muchos se dicen ser llamados. Por eso yo le digo, si Dios no te llamó a ser pastor, no te metas a ser pastor, porque vas a salir lastimado. Si no, Dios no te llamó a ser profeta, no vayas a ser profeta, porque van a ser lastimados. Me llamó la atención algo que dijeron ahí. Nosotros lo hemos sabido también y te lo voy a decir, porque hay gente que se dice ser profeta y quiere forzar tanto las cosas, que hay profetas en este tiempo. A los del rally le estaba enseñando que hay unos que levantaron un incienso medio raro, un fuego medio raro. Entonces hay profetas en este tiempo que no tienen el don, pero quieren ser profetas para que los inviten a otros lugares, porque ahora la modalidad es que si no eres apóstol o no eres profeta, eres menor. Y no, Dios por eso llamó a todos los 5 ministerios. ¿Cuáles son esos? Maestros, profetas, apóstoles, pastores y evangelistas. Cada uno va de acuerdo a su llamado y a su propósito. Pero hay profetas por ahí que andan medio raros, que para profetizar andan investigando la información de las personas. Esos no son profetas reales. El profeta que es real te va a decir y lo vas a sentir de parte de Dios. Por eso usted, la mejor palabra profética que va a recibir es la palabra directamente que está escrita de Dios. Alguien que diga amén a eso. Y sigo, cuando todo te parece imposible, Dios te sorprenderá. Diga conmigo, cuando todo parece imposible, Dios me va a sorprender. Y yo traigo una palabra profética para usted, basado en lo que te estoy predicando, basado en lo que yo he vivido, cómo Dios me ha sorprendido, cómo Dios ha hecho las cosas. No es porque yo lo merecía en mi humanidad, simplemente que está
escrito de acuerdo al propósito eterno de Dios. Y te tengo noticias, no te vas a escapar del propósito eterno de Dios. No, aunque quieras desviarte, Dios te va a extender sus brazos de amor y te va a traer. Aunque te hayan herido en otra congregación, Dios te va a volver a traer. Aunque tú parezcas que ya estás mayor de edad, Dios te va a volver a usar. Aunque piensas que vienes de la familia más pobre, tranquilo, no te preocupes. Eso es lo bonito de los abre brechas, rompe brecha, a los fares, porque usted y yo no viene de ninguna dinastía real. Mire, le voy a hacer una pregunta a los que están aquí, y levante la mano nada más. Ya estoy terminando. Levante la mano nada más. Si hay alguien aquí que viene de una dinastía millonaria, estoy hablando de finanzas. ¿Hay alguien aquí? Levante la mano si hay alguien que está aquí que viene de una dinastía millonaria. Levante la mano. Ni uno. Ni uno. Diga conmigo, ay. Buena noticia. ¿Cómo, pastor? Así, sí. Buena noticia. Porque si usted no viene de una dinastía millonaria, califica para ser un rompebrecha en esta nación y en este tiempo. Porque cuando todo parece imposible, Dios te sorprenderá. Diga conmigo, Dios nos sorprenderá. ¿Por qué estamos nosotros como pastores rompiendo brecha en este Valle Central? Porque no somos religiosos, número uno. Número dos, ¿por qué estamos nosotros soñando para tener nuestro propio edificio? Porque somos rompebrecha. Está bien estar rentando, pero ¿sabe qué? No es lo mismo ser rentero a adquirir nuestro propio edificio, donde nuestras generaciones van a adorar al nombre del Señor, donde podemos tener múltiples servicios, donde podemos tener 3 servicios si es necesario. Es importante, pero a mí hay diferentes casos. Yo no vengo de una dinastía de pastores. Yo no vengo de nadie que me ha heredado nada. Por la gracia de Dios es que lo que tengo, lo tengo. Pero no vengo yo de ese trasfondo. Hay pastores que vienen de ese trasfondo y todo es bien fácil. El papá deja la iglesia y se la pasa a su hijo. Al hijo nunca le costó y le regalan iglesia ya con 5,000 miembros, con building, con edificios ya pagados. Ya le entregan todo, ya no te tiene que preocupar por nada. Yo no vengo de esas dinastías, pero donde unos ven límites, otros ven oportunidades. Y ahora Dios, cuando todo te parece imposible, Dios te sorprenderá. Por eso te decía, si no venimos de una dinastía, eso nos califica a nosotros para poder accesar al milagro. Yo le vengo a hablar gente violenta como los fares, que los fares dice, aquí no es mi lugar, pero yo me voy a meter en este lugar. Yo no vine primero, pero aunque sea soy el último, pero Dios me va a poner primero. Porque cuando estás con Dios y Dios está contigo, no hay nadie que te pueda detener. Porque tú, diga conmigo, yo soy un fares. Vamos, diga conmigo, yo soy un fares. Vamos, repita conmigo, yo soy un fares. Y te doy ejemplo de quienes, póngase de pie ya conmigo. Moisés fue un fares porque abrió camino donde no había. Escúcheme bien, iglesia, póngase de pie conmigo. Te voy a mencionar hombres que son ejemplos en la Biblia de fares, pero déjame decirte que tú eres un fares. Diga conmigo, yo soy un fares. Cuando todo parece imposible, Dios me sorprenderá. A Moisés Dios le sorprendió. Era un tartamudo, pero era un fares. No sabía hablar, pero era un fares. Ahora no tienes, pero eres un fares. Ahora no comprendes, pero eres un fares. Diga conmigo, yo soy un fares. Moisés abrió camino donde no lo había, dividiendo el mar Rojo. Rompió el límite de la esclavitud para conducir al pueblo hacia la libertad. Josué, con fe y obediencia, derribó los muros de Jericó. Josué era un fares. Pablo era un fares. Y diga conmigo, yo soy un fares. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén en tiempo récord, a pesar que había oposición. Porque cuando tú eres un fares, entre más
opresión, más multiplicación. Entre más hablan de ti, más bendición. Entre más te critica, Dios más te posiciona. Entre más se ve el retraso, más es el empuje. Hay alguien que diga amén a eso. Vengo a profetizarte que Dios en este mes que vamos a entrar, en este mes que falta para terminar, Dios te va a sorprender de una manera sobrenatural, porque tú eres un Fares. No te has dado por vencida, has seguido hacia adelante. Quizás tu esposo te abandonó, quizás perdiste un ser querido, pero como Fares seguiste adelante, llorando, pero sigue adelante. Los Fares llorando siguen adelante, arrastrándose, pero siguen adelante, de rodillas, pero siguen adelante. Quizás no con muchas limitaciones, pero siguen adelante, con obstáculos, pero siguen adelante, enfermos, pero siguen adelante, diciendo: soy victorioso en Cristo, porque Él es mi Salvador y Redentor. Yo quisiera que alguien le diera un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesús. Y termino. Jesús es el mayor ejemplo de un Fares. Rompió la brecha entre Dios y los hombres en la cruz del Calvario. Jesús es el mejor ejemplo de un Fares, donde todos dijeron: ahí está el rey de los judíos, ahí está el que decía esto, ahí está el que decía aquello. Y Jesús, viendo y abriendo sus brazos, rompió la brecha entre Dios y el hombre en la cruz, abriendo un camino nuevo para que aquellos que habían sido maldecidos somos ahora bendecidos. Cuando Dios dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el mayor ejemplo de un Fares. El Fares es el que abre brecha y dice: no importa que mis hijos no hayan trabajado por ello, pero yo abro brecha. Yo adoro al Señor, no nomás por mí, adoro al Señor por mis generaciones. Yo oro al Señor, no por mí, yo oro por mis generaciones. Yo levanto mis manos, no para que me vean los demás, para ti, Señor, pero por mis generaciones. Yo me levanto a trabajar porque soy un Fares y lo hago por mis generaciones, porque el Fares nadie lo puede detener, ni el mismo gigante pudo detener a David, al rey David, a aquel muchacho David, porque es un Fares. Ahora yo te pregunto a ti: ¿tendré algún Fares en esta tarde en Casa de Favor? No, yo los veo muy tranquilitos a ustedes. ¿Tendré algún Fares en esta tarde en Casa de Favor? Dios, diga conmigo: Dios me va a sorprender. Dios te va a sorprender. ¿Con qué? Te va a sorprender con la sanidad. Te va a sorprender con tu restauración. Te va a sorprender con salvar a tus hijos. Te va a sorprender con milagros financieros. Te va a sorprender en todo momento. Te va a acariciar y te va a tocar. Te va a ayudar, te va a levantar. Te va a transformar y te va a enseñar. Te va a guiar, te va a conquistar. Te va a besar, va a jugar contigo, porque tú eres su íntimo. Si hay alguien que diga: yo soy un Fares, el altar está abierto para aquellos que quieran oración de sanidad. Pero aquellos que digan: Pastor Giovanni, yo me identifico con ese tema, yo me identifico con ese tema, yo soy un Fares, yo soy un Fares. Vamos, mira, aquí tengo un valiente que está de rodillas diciendo: yo soy un Fares. Y cuando hablo de Fares, no hablo nomás de hombres, hablo de mujeres, hablo de aquellas mujeres como Débora, que fueron unas Fares, que se levantaron, que creyeron. Vamos, pase, porque los Fares son aquellos que Dios los va a sorprender en esta tarde. Pase.